deseen trabajar en equipo, será de forma individual. Pero que no sean muchos, sino el objetivo que estoy trazando no se cumpliría. Porque los 8 equipos trabajarán y de ahí saldrá 8 tareas que me serán enviadas a este correo, no al institucional, sino a Yahoo, a yahoo.com.mx. Trabajarán, entonces, primeramente se constituirán en equipos, en 8 equipos, y trabajarán y me enviarán sus resultados para este jueves, máximo a las 10:30 horas. Desde mañana mismo me los podrán enviar hasta el jueves. No recuerdo si hacen falta como 3 problemas o 4 problemas, porque con cada grupo que he trabajado hemos tenido diferente forma de abordar los problemas. Entonces, para los problemas que aún no han sido resueltos, los abordarán en cada uno de los equipos y saldrán 8 tareas y un representante del equipo me enviará su resolución desde mañana hasta el jueves a las 10:30. Les decía que he recibido algunos cuando dejamos esta tarea de forma individual. Entonces, para los que ya lo hicieron, ya no hay problema en ese sentido. Asimismo, para los que no deseen trabajar en equipos, me los enviarán de forma individual. Y ojalá que no sean muchos, porque el plan de construir los equipos tiene otro propósito adicional a este que estoy mencionando. Ahorita lo comento, el otro objetivo adicional, el hecho de constituirse en equipos. Por lo tanto, constituyanse en equipos, por favor, y que estos sean 8, con 5 en promedio para que abarquen los 40, pero en ocasiones pueden ser 4, en ocasiones pueden ser 5 y máximo pueden ser 6. Les decía yo que no sean tantos en forma individual como aquí menciona, porque después se me confunden, de tal manera que si pidiera los trabajos de forma individual, tendría que estar revisando cada vez 180 correos. Y revisar 180 correos, siempre hay algunos que se van para spam, siempre hay algunos que se pierden en el camino, siempre hay algunos que son salteados, etcétera. Y para tener un mejor control, se van a constituir en equipos. En ese sentido, para el jueves ya tendré 8 tareas, ya sea en forma manual o en computadora, pero que si es en forma manual, capturados en un archivo que yo pueda abrir, porque en ocasiones los archivos son medios pesados. Preferentemente en forma de computadora, en la computadora en Word, para que sea más rápido acceder al archivo. Este sería el primer pendiente y quedaría resuelto el jueves a las 10:30, que es cuando se termina nuestra clase del jueves. Vamos a tener clase a las 9, porque tenemos otras cosas que hacer. De tal forma que realmente sería miércoles en la noche, pero si alguien lo desea enviar el jueves en la mañana, también. Pregunta sobre este primer pendiente. ¿Sí me están escuchando? Sí se escucha, profe. Muy bien. Entonces, por favor, ensayen esto, porque este es un ensayo para un segundo propósito de los equipos. El segundo propósito de los equipos, una vez que ya estén bien constituidos y que tengan ustedes en cuenta esto para proyectar a ver en qué equipos van a estar, es
se va a elaborar el trabajo final por equipos. El trabajo final yo se los enviaré en estos días para ser presentado a la semana siguiente, que el calendario marca como la semana de exámenes. Entonces sería el examen, sería el trabajo final y sería el mismo procedimiento que está aquí. Es decir, enviarán este trabajo resuelto por equipos. O los que no quieran integrarse a un equipo también de forma individual, pero que no sean muchos, porque el objetivo de hacer equipos desde Sayo se me pierde y después estaría revisando 180 trabajos porque son la suma de los que tengo alumnos en los diferentes grupos. No puedo controlar en cada trabajo 180 correos. No se puede controlar. Muy bien. Entonces, en el transcurso de la semana se enviará el trabajo final y este será presentado la siguiente semana. El día será el que corresponda al día que les envié dicho trabajo esta semana. Si se los envió mañana, martes, entonces se entregará el próximo martes. Si se los envío pasado mañana, miércoles, se entregará el próximo de la siguiente semana, el siguiente miércoles. De tal manera que me dé tiempo de revisarlo porque están solicitando a final de la siguiente semana que ya entregue calificaciones. Por otro lado, otra pregunta sobre este equipo y las dos actividades que va a desarrollar este equipo. Esta constitución de equipos, construcción de equipos. ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Qué es lo que falta? Terminar el capítulo de micronutrimentos y el capítulo de fertilización foliar. Micronutrimentos. Vamos a avanzar el día de hoy. Una vez que vimos boro, me parece que boro ya fue visto. Fue el jueves 16 de diciembre, vimos zinc y boro. ¿Estoy en lo correcto? De tal manera que hoy seguiríamos tratando el tema de micronutrientes hasta que lleguemos al cálculos o la determinación de las dosis de micronutrientes. El otro capítulo que hace falta es fertilización foliar. Yo creo que estaremos abordándolo. Si no es el jueves, el siguiente lunes. El siguiente lunes, lo último de fertilización foliar. Estos son los pendientes que tenemos. Esa es la forma en que nos vamos a organizar para poder terminarlos. ¿Alguna pregunta? Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a avanzar. Y pondremos en pantalla micronutrientes. Vamos a abordar el resto de los micronutrientes una vez vistos zinc y boro, sumándolos a esta discusión, a una situación que es práctica y que estoy dándole importancia
porque tiene muchas repercusiones desde diferentes ámbitos. El papel que tienen la nutrición en lo general y los micronutrientes en lo particular en el control de plagas y enfermedades. Estaremos, por lo tanto, dirigiendo a otros nutrimentos que no hemos visto como cobre, manganeso, hierro, hacia la protección vegetal. Estaremos promoviendo que lo que primero abordemos en cada uno de los cultivos que ustedes tengan responsabilidad de desarrollar, la nutrición. La nutrición, sobre todo de los nutrimentos esenciales, para posteriormente, una vez que sean estos cubiertos, irnos a los elementos químicos útiles, así como a las sustancias orgánicas fisiológicamente activas, y una vez que dominen todo este paquete completo, el cual incluye, dentro de lo que mencioné, ahí están los bioestimulantes, podemos estar en posibilidades de disminuir de forma significativa el uso de pesticidas. Y podemos asimismo obtener en cada una de las zonas a donde estemos trabajando los mejores rendimientos al menor costo, porque sabemos que las plantas responden hasta donde el elemento o el factor limitante comienza a trabajar, y en muchos casos el factor limitante es nutrimentos esenciales que no habían sido considerados, sobre todo cuando todavía estamos manejando de forma antigua NPK, solamente en nitrógeno, fósforo y potasio. Esa es la forma antigua. Eso tiene como 30, 40 años. La forma moderna es incluir los nutrimentos esenciales, todo lo que hace falta, y no olvidarse del silicio, y no olvidarse de las sustancias húmicas. Esa es la nutrición moderna. En concreto, el papel de los micronutrimentos en el control de plagas y enfermedades es algo que no es nuevo, pero que requiere ser cada vez puesto a consideración de todos ustedes. No hay duda que los micronutrimentos tienen su participación en el control de plagas y enfermedades por 3 razones que aquí se anotan. Primeramente, su papel que tienen en la construcción de la pared celular y la membrana celular. Cuando vimos boro, que el boro se constituye en un puente entre las moléculas de carbohidratos para hacer una pared celular más fuerte y flexible, similar al silicio. ¿Alguien me quiere preguntar porque escuché un micrófono abierto? ¿No? Bueno, continúo. El boro entonces tiene que ver con la fortaleza de la pared celular y por lo tanto, al igual que el calcio, para que ésta sea fuerte y no se rompa y no contribuya a que se rompa la célula. Asimismo, el boro y el zinc tienen que ver con la fortaleza de la membrana celular. Entonces, pared y membrana son fortalecidos con boro y zinc. De tal forma que cuando hay deficiencia de alguno de los dos, se favorece el vaciado o la salida
del contenido celular al exterior y sería sitio de infección, primeramente para los hongos oportunistas y posteriormente para los diversos microorganismos que puedan comenzar en ese sitio a invadir la planta. En ese sentido, el boro y el zinc no deben de faltar cuando el análisis de suelos nos indica que hace falta, porque hemos visto también que en función del conocimiento que está aquí anotado en A, B y C, posteriormente todo mundo quiere adicionar los micronutrientes, cuando en muchas ocasiones no hace falta, porque el suelo los proporciona. Solamente adicionen aquello que el suelo no proporciona, por muchas razones. Una, porque si el suelo tiene suficiente boro y agregamos más boro, puede constituirse más bien en toxicidad. Ese sería el primero. El cobre sería el segundo. Si tiene el suelo suficiente cobre, ya no agreguen más cobre porque puede constituirse en toxicidad. Esos son los dos. Segundo, porque van a hacer gastar al agricultor y se van a ustedes a ubicar su sistema de producción, se va a ubicar en algo que me llamó la atención en un estudio que se hizo en otro país, pero que puede igualmente aplicarse al nuestro. En un gran estudio que se hizo en otro país, se concluyó que aproximadamente como el 30% de los 428 sistemas de producción estudiados, el 30%, es decir, como más de 130, más de 130 sistemas de producción, la aplicación de pesticidas y fertilizantes no correspondía con mayores rendimientos. Entonces, una tercera parte se estaba tirando dinero por parte del agricultor y contribuían a que comenzaran a favorecerse los desequilibrios de micros y en el suelo y también macros, pero en este caso, como estamos tratando micros, sería de los desequilibrios de los micronutrientes en el suelo. Por esas razones, entonces, solamente aplíquese el micronutriente cuando hace falta y este manifestará su protección frente a plagas y enfermedades también por la razón B. La razón B son los micros cofactores o activadores enzimáticos de un paquete de enzimas que constituyen la primera línea de acción contra los superóxidos que se forman en el metabolismo de las plantas. En el metabolismo de los animales y en el metabolismo del hombre se forman superóxidos. Siempre. Nada más para ubicarlos, porque hace mucho tiempo mencionamos algo de ellos. Estoy rastreando los superóxidos. Aquí está el superóxido. Este es el más pesadito. Se forman de forma natural en el metabolismo de las plantas, de los animales y del hombre. Pero se incrementa su formación cuando comienza la planta a manifestar o a sentir un estrés. Un estrés biótico, es decir, plagas y enfermedades, o un estrés abiótico, como mucho calor, falta de agua, etcétera, salinidad. Sobre todo entonces, en esas circunstancias donde comienza a haber algún estrés, se va a sumar una gran cantidad de superóxidos. Lo que queremos es desaparecerlos. Desaparecerlos para que no dañen la planta, porque los daños de la planta por estos tipos de estrés son más por este tipo de acciones de los superóxidos, hasta conducir a una célula a su muerte. Hay que eliminarlos. La primera línea de acción para eliminarlos
dentro de la planta son las enzimas. Las enzimas. Aquí podríamos anotar 3 enzimas que estarían trabajando para neutralizar esos superóxidos. 3 enzimas que también las mencionamos, ya las tenía allí cerquita hace un momento. Por ejemplo, esta, miren, la superóxido dismutasa. Y como decía, el nombre de la enzima indica lo que hace. Al superóxido lo va a transformar. Lo va a transformar en algo menos severo, ya en oxígeno. Ya no es, el oxígeno es el que nosotros utilizamos en la respiración. Y ya no es el superóxido, pero aún persiste el peróxido de hidrógeno, entonces te falta la peroxidasa y falta la catalasa. Es decir, son 3 enzimas que van a estar siendo activadas o forman parte de las mismas, como aquí se indica, y que su accionar, el zinc y el cobre en el cloroplasto y en el citoplasma, el manganeso en la mitocondria, el hierro en el cloroplasto, van a neutralizar esos superóxidos y por lo tanto el daño se va a disminuir de manera considerable de esos estrés. De tal forma que la planta tiene mayores posibilidades de recuperarse. Posteriormente, esos micronutrientes tienen una tercera acción. Todos trabajan en el metabolismo secundario de la planta. Metabolismo primario es para proteínas, carbohidratos, lípidos, los materiales de la construcción. El metabolismo secundario es para las otras tareas como la defensa de las plantas frente a plagas y enfermedades. La defensa de las plantas, defensas físicas como son la lignina, defensas químicas como son los fenoles y defensas bioquímicas como son las fitoalexinas. Pues este sistema de defensa de la planta tiene mucho que ver con la participación activa del cobre, manganeso y boro. De tal forma que si faltan el cobre y el manganeso y el boro, se formarán menos barreras físicas como la lignina, menos barreras químicas como los fenoles y alcaloides y menos barreras bioquímicas como las fitoalexinas. Todas ellas haciéndole frente a la invasión de patógenos. Esto que acabo de mencionar aquí lo tengo mencionado de otra forma acá, destacando sobre todo lo último, las defensas físicas, químicas y bioquímicas. Aquí están los superóxidos y aquí está la fortaleza de las paredes y membrana celular. Entonces, esto que está aquí, está acá trabajado de diferente manera, pero es lo mismo. Miren, esto lo vamos a ver de forma práctica, decíamos, mediante un trabajo que se desarrolló en fitotecnia, una tesis. Los fosfitos y el catión acompañante en el control de esta enfermedad, Phytophthora en papa, debe controlarse a como dé lugar. Si no la controlan la Phytophthora en solanáceas, no cosechan nada. Pero haciendo uso de lo que he venido mencionando, disminuir los pesticidas. Y entonces se trabajó fosfitos con diferentes cationes. Y aquí están, fosfito de calcio, fosfito de potasio, fosfito de magnesio y 2 micronutrientes. Y su efecto que tuvieron estos 7 tratamientos lo vamos a mencionar a continuación. En muchas ocasiones, cuando hace uno estos trabajos, el agricultor no acepta que el testigo sea cero de todo.
cero de pesticidas y cero de otras alternativas, porque sabe que eso no sirve. Dice, eso ya lo sé, no necesito que usted me lo diga, por lo tanto, no lo ponga, porque se va a ver feo mi terreno. Ponga mejor contra el que estoy utilizando, es decir, los fungicidas contra Phytophthora tradicionales, que sea el testigo para ver si funcionan sus fosfitos. Y el resultado fue este. Vean ustedes cómo fue evolucionando el Phytophthora en la papa. Aquí está el testigo que no le gusta a los agricultores que se ponga. Si lo dejas suelto, si lo dejas solo, sin ni siquiera la nutrición, pues, a eso me refiero, porque con los fosfitos íbamos a proporcionar nutrición. Fosfitos, el fosfito no es nutrición, ese es un fungicida, un bioestimulante, pero lo que sí es nutrición es el catión acompañante. Aquí está fosfito de zinc, fosfito de cobre, fosfito de magnesio, fosfito de potasio y fosfito de calcio. Y aquí está el fungicida. Vean ustedes los extremos, el fungicida funcionó. El porcentaje de infección se mantuvo a raya. El testigo absoluto se infestó más del 90%. Es decir, no sirve, pues. Sabemos, es lo que dice el agricultor, que no va a funcionar ese, ¿para qué lo pone? Nada más que en ocasiones a nivel experimental, pues lo necesitamos. Como esto se hizo en Chapingo en el campo agrícola experimental, pues se pudo poner. Pero a un agricultor no le gusta que se vea esto. Está el testigo. Con el paso del tiempo, llegará a una infestación total, de tal forma que aquí en este cuadro del testigo no se verá, no se notará que hubo en un tiempo papa. Quedará todo desolado, con el Phytophthora en la máxima expresión. Pero donde hubo los tratamientos, ¿cuál fue de los fosfitos? ¿Cuál fosfito fue el que dio mejores resultados? Hagan un análisis ustedes y vean ustedes cuál dio mejores resultados. Veamos si está con nosotros Alejandro Hernández Gómez. ¿Estás con nosotros, Alejandro? Sí, profe. A ver, fíjate en la gráfica, Alejandro, ¿cuál fosfito fue el que dio mejores resultados? Es decir, tuvo la menor incidencia de Phytophthora. Te va a ayudar. ¿El cobre? Exactamente, el fosfito de cobre. Tradicionalmente, ustedes van a conseguir el fosfito de potasio. Por muchas razones, pero es el más común. Pero si en su sistema de producción tienen deficiencias de micros, pueden ustedes buscar el fosfito del micro deficiente. Con la empresa AgroScience que estuve trabajando, tiene diferentes fosfitos. Y ustedes seleccionarán aquel que se adapte mejor a su circunstancia, ven su análisis de suelos, dicen hay deficiencia de micros, pues hay que ponerle entonces los micros vía fosfitos, vía foliar. Esa sería la solución para micros. Al mismo tiempo lo vamos a proteger desde el principio, vamos a estar aplicando fosfitos porque el fosfito es preventivo y es correctivo contra enfermedades. Entonces imaginen ustedes, la acción del fosfito en sí mismo más la acción del catión acompañante se suman para mantener a raya al Phytophthora y producir papa de forma económicamente viable. Entonces aquí los dos fosfitos, los de cobre y los de zinc, fueron los mejores. Y aquí se ve, miren ustedes, el fosfito de zinc. No obstante que el Phytophthora es
muy contaminante. Es decir, esto se puede rápidamente infectar. No obstante que están juntos, que están tocándose, pues. No hubo esa manifestación. Estuvo protegido con fosfito de zinc este. Decíamos, esto dio lugar a que se produjera papa de forma económicamente viable. En estos tiempos los fungicidas son más caros que en este tiempo que cuando se hizo el experimento, por lo tanto, va a haber una diferencia mucho mayor. Aquí la diferencia era de 4 veces. Si emplea los fungicidas tradicionales versus los fosfitos, la diferencia es 4 veces más barato los fosfitos. Y con base en el rendimiento y en la calidad del producto cosechado, el mayor impacto de los fosfitos fue o se manifestó en la relación beneficio-costo. Beneficio-costo, los 2 micros, el cobre y el zinc, estuvieron en los primeros lugares de la relación beneficio-costo. ¿Cuánto costó y cuánto se cosechó por la acción de esos materiales? Le siguió el fosfito de calcio, entonces probablemente también había deficiencias de calcio. Pero vean ustedes, la relación beneficio-costo del tratamiento de fungicidas tradicionales fue muy bajo. Fue muy bajo. Entonces, fosfito de zinc y fosfito de cobre son, en este caso, no siempre, en este caso fueron recomendados. Probablemente es o fue un suelo como este, no era este. Esto nada más lo tomé como ejemplo, donde las deficiencias de zinc y las deficiencias de cobre son catalogadas como muy bajo. No podíamos haber previsto un fosfito de boro. No hay fosfitos de boro. ¿Por qué razón no hay fosfitos de boro? Ya que el boro aquí sí estaba totalmente deprimido. Es un suelo alcalino, moderadamente alcalino, con deficiencias de micros por naturaleza. Son lo natural, esto, pero el boro definitivamente aquí no tiene. ¿Pero por qué no pusimos fosfito de boro? Obviamente que lo debemos de adicionar dentro de nuestra fórmula de fertilización. Pero yo quiero que me digan ustedes por qué no pusimos fosfito de boro. ¿Está con nosotros Luz María? Sí, profe. ¿Por qué crees que no se pueda conseguir fosfito de boro que no lo hay? Te va a ayudar Juana Vázquez. ¿Estás ahí, Juana? Juana Vázquez. Sí, profe, aquí estoy. Buen día, buena tarde, Juana. ¿Por qué crees que no hay fosfitos de boro? Vamos a sumar al equipo a Pedro Juan. ¿Está con nosotros Pedro Juan? Pedro Juan. Pedro Juan a la 1, Pedro Juan a las 2, Pedro Juan Ramírez a las 3. Citlali Vianey. Sí, estoy presente, pero tampoco sé. ¿Quién podrá salvarnos entonces? ¿Quién podrá decirnos algún voluntario? Como por ejemplo, déjeme ver qué voluntario veo aquí.
Marcos Uriel. Usted me parece un buen voluntario. Marcos Uriel a la 1. Marcos Uriel a las 2. Alguien quería intervenir, pero como que no lo deja su micrófono. Otro voluntario entonces, ¿no está Marcos Uriel? Entonces saco otro voluntario. Otro voluntario, déjeme ver. Juan Diego. Juan Diego Plasencia. Sí, profe. Buen día, Juan Diego. Buena tarde. Buenos días, don. ¿Por qué crees que no haya fosfitos de boro o sí crees que pueda haber? Bueno, entonces eso lo obviamos. Va a quedar de tarea entonces. A menos que nos salve jefa Yajaira o Martínez Mora Reyes. Yo no tengo idea, profe. Y Reyes, ¿qué dices? No, profe, esta vez sí ando muy frío. Sí, es que los dos son aniones, boratos y fosfatos y fosfitos, entonces no puede haber. No puede haber. Volvamos pues a lo que estábamos. Entonces decíamos, pudo haber sido un suelo como este, donde se solucionó al mismo tiempo la deficiencia de zinc y de cobre y tuvieron un efecto bastante fuerte y necesariamente tiene esto que ir acompañado de una fertilización de boro. Debido a que el zinc, entre otras funciones, tiene, como ya hemos dicho anteriormente, echar a andar la superóxido dismutasa y la catalasa de tal manera que miren, este que está, que no se ve y que ahorita lo vamos a acercar, ya lo ven ahora sí, aquí está el superóxido. Hay que destruirlo a como dé lugar. Aquí está la primera enzima que lleva o es activada por el zinc, superóxido dismutasa. Aquí está la segunda enzima que es catalizada por el zinc, la catalasa o la peroxidasa. El superóxido que destruye todo a su paso lo transforma en agua y las células se conservarán y no morirán. Sortearán ese estrés que hizo producir ese superóxido y no morirá la planta. Por eso es que sería la explicación a por qué sí puede el fosfito de zinc ser mejor que el fosfito de potasio. El zinc tiene muchos antecedentes que son recopilados en un libro de la nutrición mineral y las enfermedades de las plantas, editado por la American Phytopathology Society. Es decir, que es algo que no lo estamos en este momento poniendo en duda, que el zinc, cuando está bien abastecido, reduce muchas enfermedades de la planta, hasta el virus del mosaico, fíjense ustedes. Ahora, ¿por qué el cobre también lo hace? Porque el cobre, decíamos, tiene, aquí está, una intervención bastante fuerte y evidente en el metabolismo secundario, activando o siendo parte de otras enzimas. En este caso, el polifenol oxidasa y la ascorbato oxidasa, que es una
un requisito previo para la transformación de los fenoles que se producen en el metabolismo secundario con destino para producir lignina, con destino para producir melaninas y fitoalexinas. El cobre entonces está muy clarito su efecto en el metabolismo secundario, aparte de las enzimas que neutralizan los superóxidos, aparte de eso, en la producción de lignina, en la producción de melaninas y en la producción de fitoalexinas. De tal manera que se constituirán la lignina en la pared celular en una barrera contra las plagas y las melaninas y fitoalexinas contra los hongos y bacterias. Por lo tanto, la razón o la explicación de por qué funcionó aquí el fosfito de cobre y el fosfito de zinc es por sus funciones dentro del metabolismo que estaban siendo disminuidas por deficiencias en el sistema de producción que no tenían el aporte necesario de zinc y cobre y que fue hecho con base en la fertilización foliar vía fosfitos en 9 ocasiones, fosfito de zinc y fosfito de cobre. Y si tienen deficiencia como la tenían de las dos, pues se van turnando. Va la primera fosfito de zinc, luego sigue la fosfito de cobre, y luego regresas a fosfito de zinc y fosfito de cobre, y ahí te la llevas y vas solucionando deficiencias a través del ciclo del crecimiento del cultivo y vas manteniendo limpio tu cultivo durante todo su desarrollo. ¿Qué les parece? Eso es entonces el efecto del catión acompañante, y por esa razón, el cobre, por la razón que decíamos, déjenme ubicarla. El cobre está aquí, miren. En las enzimas. Y el cobre está acá. En la producción de moléculas contra plagas y enfermedades. Por esa razón, en el mismo libro se dan muchísimos ejemplos de crecimiento de plagas y enfermedades por efecto del cobre. ¿Qué se observa cuando este está deficiente? Y se aplica. Pero también el cobre es o forma parte de los fungicidas tradicionales. El cobre ha sido tomado para fabricar fungicidas tradicionales, también el caldo bordelés, etcétera. Entonces, la bibliografía es bastante grande del efecto del cobre sobre la disminución de plagas y enfermedades. Por otro lado, veamos lo que sucede con el manganeso. Sobre todo esta, miren. Estas dos son similares. En café. Es otro trabajo que no lo hicimos nosotros, pero que nos ayuda a ver el gran papel que tienen estos tres grandes micros en la protección de la planta. En el café, la roya se ha constituido en un gran problema. Y hemos venido insistiendo en que en muchas ocasiones es por desnutrición del cultivo de café. O desnutrición que se acentúa la desnutrición cuando solamente le pones nitrógeno. Entonces el cafeticultor solamente va y compra urea porque hace que crezca muy rápido, pero es una planta totalmente debilitada frente a la roya. ¿Dónde se da el café en los ácidos? Entonces le va a hacer falta calcio, le va a hacer falta potasio, le va a hacer falta micronutrientes como zinc, y en este caso manganeso fue el que funcionó. Vean ustedes, fosfito de manganeso. Produjo lo mismo que los fungicidas tradicionales. Los dos tienen letra A.
en esta prueba de medias, entonces son estadísticamente iguales este 39.3 y este 40. En ese sentido, en este caso fue el fosfito de manganeso el que mejor controló la roya. No quiere esto decir que el manganeso esté hecho para la roya. No, si hubiese habido deficiencias de cobre y se hubiese aplicado fosfito de cobre, también hubiera sido un efecto fuerte en el control de la roya. Pero había entonces deficiencias de manganeso y controló bien la roya. Pudo haber sido un suelo como este, miren ustedes. Aquí la deficiencia de manganeso a pH 8.2. Es la más fuerte. Entonces, a este suelo, en lugar de aplicarle sulfato de manganeso al suelo, tú construyes, sobre todo si es café o es solanácea, un plan para manejar fosfitos de manganeso desde el principio, desde que salen las primeras hojas del nuevo retoños, y aquellas que están dañadas hay que podarlas. Desde que salen las primeras hojas hay que comenzar su tratamiento con fosfito de manganeso. Más todo lo demás que debe llevar este cultivo de café en función de las deficiencias que tenga su sistema de producción. El manganeso tiene también antecedentes de coadyuvar para decrecer todas estas enfermedades que no es el propósito que las puedan leer, sino simplemente ver que son demasiadas los trabajos a donde se ha ubicado que el efecto del manganeso disminuye las enfermedades. ¿Cuál es la razón? También es fisiológica. Si hace falta manganeso y se lo pones, entonces el manganeso también es activador enzimático dentro del metabolismo secundario. Entonces serían dos, cobre y zinc, y cobre y manganeso dentro del metabolismo secundario, para dar lugar a las moléculas encargadas de la protección contra plagas y enfermedades. Entonces no habrá que descuidar el metabolismo secundario. No habrá que descuidar. Y cuando aplicas solamente nitrógeno, lo estás descuidando sobremanera, porque estás exponiendo una mayor biomasa debilitada al ambiente para que entren plagas y enfermedades. Entonces, esta es una nutrición totalmente fuera de lugar. Solamente utilizar nitrógeno no es necesario. Entre más nitrógeno utilices, puede suceder que más fuerte te pegan las plagas y enfermedades si no adicionaste el resto de las deficiencias de los micronutrientes o del calcio o de potasio, etcétera. Entonces, esta situación de manganeso y otras enfermedades, ya les decía yo, no es algo nuevo, sino se viene desde el siglo pasado, observando que conforme se protege o se incrementa el nivel de zinc y manganeso, disminuye la rizoctonia. Es que aquí estoy viendo que aquí no anoté qué plantas son. Habrá que ir a Plant Soils. Finalmente, algo que no me gustaría dejar pasar. El efecto aquí combinado de cloro y potasio frente a plagas y enfermedades. El cloro por sí mismo tiene un gran papel de protección contra enfermedades. Nosotros, como humanos, también utilizamos el cloro para eso. El agua la hacemos potable al clorarla. O sea, desde ahí vemos que el cloro tiene un papel de protección frente a plagas y enfermedades, sobre todo enfermedades. En las plantas también.
Aquí está un ejemplo en el cultivo de trigo, una enfermedad. En el cultivo de trigo se incrementaron los tratamientos de cloruro de potasio. Y ven ustedes aquí el efecto más fuerte cuando se aplicaron dos partes, en otoño y en primavera, para el trigo. Lo sembramos desde... No, aquí debe ser dos cultivos diferentes, pero en esta época que transcurre en invierno, sobre todo en el otoño, y saliendo del invierno, en este de primavera, donde se aplicó esta dosis, se tuvo el menor porcentaje de raíces infectadas de estas enfermedades. De la mancha take all. Esta no la conozco muy bien. La mancha take all. Y el rendimiento se elevó. Pero el efecto que me gusta mostrar es este. Miren. Aquí tenemos un cultivo de trigo, sin fungicidas y expuesto a la enfermedad que acabo de mencionar. Cuando se le aplicó cloruro de potasio, pudo rendir 876 kilos más que con solo el efecto del fungicida. ¿Qué quiere decir esto? Que el cloruro de potasio logró controlar el fungicida y logró superar también las deficiencias de potasio y cloro, y con base en esas dos cosas, el control del hongo más solución de deficiencias, incrementar el rendimiento en 876 kilos. Un rendimiento mayor que con solo el puro efecto de los fungicidas. Entonces, el fungicida aquí realmente no tuvo mucho que hacer. El que realmente tiene más que hacer es el cloro y el potasio, porque no obstante que apliques fungicida, un rendimiento de 3200, al aplicar el puro cloruro de potasio más el fungicida, el rendimiento se elevó desde aquí hasta acá en 1067 kilogramos por hectárea. Entonces, el efecto del cloruro de potasio es más fuerte que el efecto del fungicida. Entonces, esta enfermedad que tenía el efecto del trigo tuvo un buen control con el cloruro de potasio de los hongos, más solucionó las deficiencias. Porque esta barra de puro cloruro de potasio es mayor que esta barra de puro fungicida. Pero al combinarse los dos, el efecto todavía fue mucho mayor que este 876, al dar 3.600, 3.700 kilos. Y no se fue hasta 4.300 o 200 kilogramos. Este efecto del cloro, aquí el efecto del cloro y del efecto del potasio son por separado. Por separado, es decir, el cloro por sí mismo tiene un efecto sanitizante. El potasio ya lo hemos platicado. El único que no habíamos dicho era el efecto del cloro, porque esto que está aquí lo soporta. Es la supresión de enfermedades por fertilizantes que llevan cloro. El que estábamos hablando del take all en un trigal. No es el único donde suprime enfermedades el cloro dentro de los cultivos. Por lo tanto, aquí surge algo adicional a lo que estábamos mencionando acá en la roya. Lo más probable es que sí haya deficiencias de potasio, porque vean ustedes aquí, al aplicar el fosfito de potasio, pues, se incrementó el rendimiento de 22 a 34. Que sí hay deficiencias de potasio. Por lo tanto, en los cultivos de café que desarrollados en suelos ácidos donde hace falta potasio, debemos adicionar potasio, pero habíamos dicho que el cloruro
no lo podemos manejar como si fuera macronutrimento. Hay que manejarlo como micronutrimento. Por lo tanto, en este caso, el manejar algo de cloruro de potasio para fertilizar esta roya, no este café, manejar para fertilizar con potasio dos cosas: sulfato de potasio la mayor proporción y una pequeña proporción que corresponda a un micronutrimento con cloruro de potasio. Va a ser una combinación de ambas fuentes a un nivel que no moleste al café el cloro, pero que sí lo ayude a solucionar deficiencias, porque hay deficiencias de cloro en los suelos ácidos, y con esto a sumar esfuerzos para detener la roya. Entonces, ese sería el plan en los suelos ácidos, que es a donde el potasio es, donde el cloro es deficiente. Si fuera maíz, le podríamos poner todo lo que es potasio con cloruro de potasio, pero es café. Pues una parte de la dosis total de potasio con cloruro de potasio, que pueda ser, cuando me pregunten, bueno, sí, pero ¿cuánto? Puedan ustedes establecer como un 20-25% de la dosis de potasio manejada en forma de cloruro, de tal forma de corregir deficiencias de cloro y que éstas se traduzcan en protección de la planta y que se sumen a la protección dada también por el potasio. Y luego le seguimos con lo que sea deficiente de fosfito de manganeso y tendrán ustedes, por lo tanto, finalmente, una planta de café libre de roya. Entonces es un manejo nutricional, de tal manera que el café se los agradecerá porque ustedes gastarán menos en fungicidas, que son muy caros, y producirá más porque estarán atendiendo todas las deficiencias que este cafetal tiene. Pues esto se derivó de acá, de los efectos del cloro que se conocen desde el siglo pasado. Esta es una publicación de 1987. Esto es entonces otro aspecto de los micronutrientes vistos desde una función que es práctica e importante para todo mundo, para el ambiente, para la salud humana. Manejar, conocer y manejar los micronutrientes en disminuir o suprimir plagas y sobre todo enfermedades. Preguntas sobre este efecto. Yo tengo una pregunta, profe. Adelante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ya en suelos que sí tienen buena cantidad, por ejemplo, de boro o tienen buena cantidad de manganeso? Yo, con una fertilización, digamos, foliar, aplico esos elementos, no llega a ser tóxico, no elevo como que la toxicidad. Es una buena pregunta. ¿De parte de quién? Ricardo Castro. Ciertamente, Ricardo, el manganeso me preocuparía menos, me preocupa más por el boro. Entonces ahí tendríamos que tener demasiado cuidado en ver exactamente cuánto tienes de boro en el suelo. Es decir, que tengas moderadamente alto, puede ser que todavía te sea o te resulte de algún beneficio aplicar ese boro foliar. Pero si tienes boro muy alto, ya no lo manejes para nada, porque rápidamente pasas de corregir deficiencia a la toxicidad. No tenías deficiencia realmente. Si tuvieras un nivel de boro en el suelo muy alto, ¿no? Entonces no hay deficiencias. Y adicionarle más sería caer en toxicidad con toda facilidad. Es el boro el que debes de cuidar. El manganeso me preocupa un poco menos, pero obviamente que también puedes pasar a la toxicidad. Entonces sería manejados de forma diferente y podríamos establecer lo siguiente. A partir del nivel moderadamente alto, tú todavía tienes una oportunidad de poner fosfito de manganeso si quieres a nivel foliar. Pero fosfito de boro como que ya no. Y de plano, si está alto o muy alto, ya no le apliques ninguno de los dos.
eso podríamos establecer. Solamente que esté en nivel medio a moderadamente bajo, bajo o muy bajo, utilizarías estos elementos en la fertilización foliar. Así sería. Entonces, en ocasiones, por eso es que en ocasiones puede suceder que digan, no, pues a mí no me funcionó el haber aplicado boro o el haber aplicado manganeso. Pues posiblemente ya había suficiente en el suelo. Entonces va a decir, no funciona. No, pues no funciona, pues si ya el suelo lo proporciona, ¿para qué lo aplicas? Funciona cuando no hay en el suelo y corriges la deficiencia y esa se traduce, por lo tanto, en un efecto en protección. Aparte de incrementar los rendimientos, como hemos venido viendo en el café y en la papa también. ¿Otra pregunta? Profe, Mande usted. y en el caso de sí aplicarlos, digamos que ¿qué sería más conveniente? ¿Aplicarlos vía foliar, o sea, elementos solubles o sólidos? Ajá. Yo creo que si vas a establecer ya un plan de protección frente a plagas y enfermedades, y si vas a seleccionar fosfitos, vas entonces a elegir la aplicación vía foliar. Solamente en el caso de que tuvieses fertirriego, podrías competir con la fertilización foliar aplicándolos en el goteo, los fosfitos. Porque cuando es foliar es directo a la planta y cuando es al suelo tienen su aduana, que son los microorganismos y son los pHs y son las superficies de las arcillas y de la materia orgánica para las reacciones que tengan los micronutrientes en el suelo. Con microorganismos pueden oxidar de fosfitos a fosfatos, no lo hacen inmediatamente, pero lo pueden hacer y pierde su efectividad fungicida, ese fosfito. Y a su vez el cobre, si es alcalino, como son solubles, se van a separar cuando los apliques vía fertirriego, se van a separar de la solución nutritiva. Si el cobre y el manganeso estarían expuestos al pH. Como lo vamos a ver más adelante, cuando aplicamos sulfato sería algo similar. Están expuestos al pH y si es un pH muy agresivo, entonces disminuirá su acción. Cuando son en sólidos, decías tú, solamente en el caso de que no tengas el plan de aplicarlos o tener un programa de fertilización foliar. Pero yo te lo aconsejaría que así fuese si quieres tener una protección máxima frente a plagas y enfermedades. Porque además fosfitos no hay sólidos. Son líquidos. Mande. Respecto a lo que dice el compañero, también sería importante tener en cuenta la disponibilidad de agua, ¿cierto? Claro, definitivamente. Es decir, que tengas un terreno donde definitivamente no tengas agua y que dependas de las lluvias para que tu terreno se humedezca, entonces tendrías problemas. Primeramente, para instrumentar un fertilizador definitivamente no, pero para instrumentar la fertilización foliar también tendrías necesidad de tener ahí tus tambos de agua. Entonces debes tener disponibilidad de agua. Y cuando tienes de pozo, comienzas con los problemas de que normalmente son alcalinas, las de pozo, y todos los problemas de precipitación, etcétera. Definitivamente, entonces, ¿estamos de acuerdo con quién? ¿Quién señaló la disponibilidad de agua? Yagdalí García, profe. Así es. Otra intervención. Es que también me refería a no nada más la disponibilidad de agua para la aplicación, sino también la disponibilidad de agua en el suelo, porque pues si no tenemos agua disponible en el suelo no va a haber solubilidad de los nutrientes y pues la planta no lo va a poder aprovechar. En este caso el manganeso que comentaba el compañero, pues al haber poca agua en el suelo y la planta pues no lo podría ingerir, por así decir, por medio de la raíz,
se tendría que tomar la opción de aplicarlo de biafoliar. Así es, inclusive si no tiene disponibilidad de agua en el suelo, ni vía foliar, porque la planta está ocupada con estrés, con la sequía, no aceptar nada que no vaya a solucionar ese problema. Allí más bien, si tienes ese problema de forma recurrente, habrá que instrumentar otra estrategia diferente, con polímeros hidrofílicos que sí funcionan y que son económicamente viables, como los que hemos venido mostrándoles del paquete Raiset Hidro. Esos polímeros hidrofílicos promoverán el enraizamiento para explorar un mayor volumen del suelo para el agua y promoverán que el agua que cae de la lluvia dure más tiempo disponible, evitarán que se infiltre o que se evapore directamente. Lo único que permitirán es que la planta acceda a esa con sus raíces, a esos geles que se forman, como los geles que se forman en los arreglos florales, esos que parecen canicas de colores, son polímeros hidrofílicos, entonces en el suelo se forman ese tipo de geles y las raíces pueden entrar a esos geles y estar disponiendo de esa agua y no permitirán entonces que se evapore o que se infiltre de forma directa sin pasar por la planta. Entonces sería más bien en esas condiciones que menciona de falta de humedad en el suelo, sería más bien una estrategia de la economía del agua y algo también del potasio y algo también de algunos bioestimulantes que llevarán a incrementar la tolerancia de la planta frente al estrés, como son azúcar trealosa, sería muy buena contra el estrés, aminoácido prolina, muy buena contra el estrés. Entonces construiría un paquete de bioestimulantes para hacer la planta más fuerte ante el estrés y pueda sortear unos días más sin que llueva. ¿Otra pregunta? Muy bien, miren, muchachos, vamos a ahora sí entrar ya para hacer recomendaciones, a reserva de las que ya hicimos. Para el caso de los micronutrientes, tenemos muchísimas formas de trabajo. 5 alternativas para trabajar. Vamos a mencionar algo sobre los genotipos microeficientes. Los genotipos microeficientes se refiere a aquellos que en condiciones alcalinas tienen la capacidad de disolver los micronutrientes que están siendo precipitados. Entonces, en estas circunstancias, lo que vamos a hacer con un genotipo microeficiente, no vamos a poder evitar que la reacción se dé, sino lo que vamos a hacer es esto. No, esto no. Vamos a hacer esto. Lo hago de manera deliberada, me estoy tardando de manera deliberada para que vean lo que vamos a hacer. A regresarlo. Este precipitado lo vamos a regresar con el genotipo microeficiente. ¿Qué les parece? De hecho, ya habíamos platicado algo sobre eso. La alfalfa no impide que en este suelo alcalino del Bajío el hierro se precipite, como se observa en el sorgo. La diferencia es que el sorgo no puede regresarlo, no puede disolver ese precipitado y la alfalfa sí. Entonces, el sorgo se quedaría como está. El hierro precipitado está en la fracción sólida, no se lo puede comer el sorgo y por lo tanto está totalmente clorótico y no llegará
a producir grano si no hacemos algo con este sorgo. En cambio, la alfalfa no le preocupó. Dice, bueno, si hay allí, entonces lo que voy a hacer yo es regresarlo. Este que está precipitado lo regreso a formas solubles. A eso le llamamos plantas microeficientes. Y existen varios mecanismos de respuesta de esas plantas y podemos poner como estrategia 1 y estrategia 2. La estrategia 1 está más difundida, como que es más antigua. Para las plantas como la alfalfa, estará haciendo, una vez que dentro de la raíz se detecta que no hay entrada de micronutrientes, inmediatamente comienza entonces a manifestarse ante ese estrés sus respuestas para aquellas plantas que sí las tienen. Comienza entonces, se inicia con el calcio, se inicia con el gran señalizador calcio que se va entonces a desatar algunas moléculas que van a despertar algunos genes y que en este caso esos genes pueden hacer lo siguiente: secretar hidrógenos, es decir, acidificar la rizósfera. Al secretar estos hidrógenos, entonces suceden dos cosas, podemos explicar dos cosas. Sería mejor con esta. Secreta los hidrógenos. Hidrógeno más OH que se forma. Y Arisbet, Diana, ¿qué se forma? ¿Estás ahí, Yarisbet? No está Yarisbet, Diana a la 1, Yarisbet, Diana a las 2 y Yarisbet, Diana a las 3. Ok, aquí se sonó algo, déjenme ver si es Yarisbet, Diana. No, no es. Otra vez sonó, déjenme ver qué es. Para ver si están comunicándose Yarisbet, Diana. A ver, Herrera. Yarisbet, Diana ya contestó. Dice Yarisbet. ¿En qué contestó? Yo lo acabo de ver, pero se me perdió. En fin. ¿Qué se forma entonces? Hidrógeno más OH. A alguien que sí está en... Profe, Mande usted. Yarisbet dice que hidroxilo. No, el hidroxilo es este. Ese ya no se forma, si ya está formado. Es trihidróxido de hierro, ¿no? No. Este OH más H, hay algo que se forma de manera automática. Es agua. Es agua, exactamente. Todo lo que hace este hidrógeno que está secretando esta dicotiledonia, como sería la alfalfa, estaría, ¿a dónde tenemos la reacción? Acá. Estaría formando agua y esto desaparece. Y dice el hidróxido férrico que está precipitado. Dice, aquí falta algo. Hay un sistema en equilibrio donde, por tanto precipitado que es lo más, puedo permitir algo solubilizado que es lo menos. Por eso es deficiente. Pero si me roban este OH, entonces yo tengo que disolver otro OH para completar el equilibrio, no obstante que en esa acción se libere otro hidrógeno. Entonces ya habrá
otro hidrógeno, otro hierro, y habrá 2 hierros. Y así estará otro hidrógeno que libere la planta, se llevará más OHs y se estará secretando otro OH la planta y al mismo tiempo se estará disolviendo este precipitado. Es lo primerito. Segundo, la planta puede secretar también un agente quelatante como un aminoácido o ácidos carboxílicos como el glutámico, como el ascorbato. Aminoácido sería el ácido glutámico, el ácido carboxílico sería como el oxalato. De tal manera que llega a la partícula sólida del suelo, que está en equilibrio, y allá lo que hace es esto. Se roba el micro. Sería este acá, ¿no? Es donde estamos trabajando. Se roba el quelato. ¿Y por qué se lo roba? Porque es su función, quelatar cationes metálicos. Se lo roban, lo regresa a la planta, lo deposita en el sitio donde la raíz lo pueda absorber y nuevamente el quelato va por más. Entonces estará raspando al precipitado y generando hierro soluble, disponible. Otra acción es que a nivel de membrana se están creando compuestos o sistemas reductores, de tal manera que si llega hierro férrico, la planta le gusta más ferroso y le facilitará la entrada. Entonces lo que llega estará entrando de manera acelerada, y este precipitado que está aquí, es el soy particle de hierro, un hidróxido férrico, estará haciendo con el hidrógeno y el quelato, estará siendo entonces disuelto y la planta no sufrirá de deficiencias de hierro como se muestra aquí a alfalfa. Esta es lo que hacen algunas plantas. Esto es lo que hemos venido mencionando, que las plantas como la alfalfa no necesitan un ingeniero agrónomo tanto como lo necesita en este caso el sorgo. Aquí, este sorgo, si no llega un ingeniero agrónomo, este sorgo muere antes de producir semillas. Muere. Esta es una estrategia y la otra es esta otra estrategia, la estrategia 2. Sobre todo se encuentra en gramíneas. En gramíneas donde nuevamente, ante el estrés producido por la deficiencia, se desatan los mecanismos que finalmente despiertan genes que tienen ya las plantas almacenados para accionar precisamente en estas circunstancias de deficiencia que los han adquirido a través de la evolución. Esos genes están dormidos, van y los despiertan y lo que producen los genes es una molécula de altísima especialidad. Es una molécula llamada el ácido mugineico, que tiene la capacidad de quelatar. También es un quelato de altísima especialidad, diferente al anterior. Acá era un quelato tradicional, como el citrato, oxalato, malato, ácido glutámico. No. Acá es un quelato de altísima especialidad. ¿Por qué de altísima especialidad? Porque es mucho más efectivo en ir por el micronutrimento en los sistemas en equilibrio, es decir, de aquí lo agarra, de esto. Y nuevamente, al retirarlo, hace que se disuelva más y va a otro fitosideróforo, va por más, y así sucesivamente, pero no solamente eso, sino que para que no haya posibilidades de que en el camino se quede, con el manganeso, con el hierro, con el zinc, con el cobre, que sea un suelo alcalino, que se quede como puede quedarse en este caso. Bien, aquí soltó al hierro, aquí se puede quedar precipitado, pero acá no. Entonces por eso es mucho más fino el mecanismo, porque la planta se lo come con todo y micronutrimento. Aquí está las fitoalexinas, los fitosideróforos. Las fitoalexinas es para la protección. Los fitosideróforos con zinc, con hierro,
con cobre y con manganeso, de aquellos que estaban precipitados y ahora están dentro de la planta. Y precisamente es esto, el fitosideróforo, de lo que carece el sorgo. El maíz tampoco tiene, el trigo sí tiene. Si fuese un trigo no tendría tantos problemas de prosperar aquí. El sorgo tiene muchísimos problemas. Quizás es el más débil ante esta situación de deficiencias de micronutrientes como hierro. El sorgo les puede seguiría acaso el maíz. Y al final estarían muy tranquilos el trigo, el centeno, por allá, sin ningún problema. Sin ningún problema. Por lo tanto, como el maíz tiene problemas, aquí es donde intervenimos nosotros. Porque no podemos, si fuese maíz, decirle al agricultor, oye, pues quita tu maíz porque no sirve. En este caso, su sorgo. Pone todo de alfalfa. ¿Y luego qué va a hacer con la alfalfa? Él quiere cultivar maíz para poder tener reservas de consumo de maíz. Por lo tanto, viene una segunda alternativa ante no tener el genotipo microeficiente como es el maíz. No lo tienes, no tiene esta eficiencia y por lo tanto hay que pensar en otra debido a que el agricultor no va a cambiar su cultivo. Estos son para cuando vas a recomendar un buen cultivo en un suelo alcalino donde las deficiencias de micro son muy fuertes para no hacer gastar tanto al agricultor. Entonces le dices, pues tienes que sembrar algo que no te genere tantos problemas porque resuelve los que hay en el suelo, lo resuelve el mismo cultivo. Pero en el caso del maíz, no. Por lo tanto, nos vamos con la alternativa 2. Y aquí lo vamos a dejar en la alternativa 2. La alternativa 2, acidificar de forma directa, así como nosotros alcalinizamos los suelos ácidos, aquí así vamos a acidificar los suelos alcalinos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Es a donde le vamos a dejar? Mañana lo vemos. Y estaremos acelerando para terminar y que nos quede tiempo para la fertilización foliar. ¿Qué les parece? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Muy bien, muchachos. Los que tengan ustedes buena tarde. Y estaríamos viéndonos mañana a las 9 y continuando con la acidificación del suelo. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué tal, García González? Yactali. A ver, Yactali, adelante. Para saber si hay Fertilab, bueno, recuerdo que nos había dicho que usted tenía algo que ver con Fertilab, o bueno, no sé si sepa si reciban las muestras pues que se puedan mandar en paquetería. Pues es muy buena pregunta, porque ya estás previendo de que vas a hacer análisis o vas a recomendar análisis. Claro, pues es la forma, paquetería, la que mayormente recibe Fertilab. No crean ustedes que van allá a Celaya a dejar sus muestras, eso es muy caro. No, tú empaquetas y precisamente si te pones en contacto de forma previa con Fertilab, te manda las bolsas. Y si negocias bien, como lo acabamos de hacer con otros muchachos, me dice, y yo pago la paquetería, lo que te salga desde el sitio donde estás. Acá dices que acá paga, al recoger la muestra se paga. Entonces ponte en contacto con Fertilab, te manda las bolsas para que no le mandes demasiado suelo. Las bolsas son específicas, especiales para contener la muestra, para que te diga hasta dónde y cómo cerrarla y para que no derrames nada en el camino. Tienen un grosor bastante grande y negocia si son ya una buena cantidad
negocias algo con Fertilab. Cuando menos que no te cueste el traslado. ¿Qué te está parece? bien. Sí, está Pero muy bien. ándale pues. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, muchachos. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.